Vamos a leerlo todos juntos. Tito capítulo 3, versículo 8. El tema que estamos compartiendo el día de hoy es ¿por qué hacer buenas obras? Segunda parte. Amén. Todos juntos. Tito capítulo 3, versículo 8 dice así la palabra de Dios. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. D.L. Moody dijo, ese ladrón que estaba en la cruz tenía clavos en sus manos, por lo cual él no podía hacer ninguna buena obra. Aparte también dice que tenía clavos en sus pies, por lo cual él no podía correr a servir al Salvador o al Señor Jesús. No podía mover una mano, no podía mover un pie en sí para poder hacer algo, en ganarse su salvación. Pero ¿sabe qué? Sin embargo, Cristo Jesús le dio la salvación independientemente de lo que él pudiera hacer, porque no dependía de él, dependía del Señor. Amén. Y dice la palabra, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Promesa y afirmación de parte de nuestro Dios, hermanos. Esto nos enseña que la salvación es gratis. Amén. Gracias a Dios, como dijo el Señor Jesús, a Dios el Padre le ha placido daros el reino. Imagínense, es gratis, gracias a Dios, pero este ladrón no tuvo la oportunidad de demostrar sus buenas obras. Nosotros sí. Amén. ¿Las está demostrando? ¿De qué manera? Y la fe genuina, hermanos, en el corazón de un creyente nacido de nuevo es evidenciada por resultados a través de buenas obras. Si dices que tienes fe, no, sí, yo tengo fe, pero no tienes obras, en lo que encontramos en el contexto de la palabra de Dios y lo que enseña Santiago, tú no eres salvo. Amén. Esa es la realidad. Así que la verdadera fe que viene del Espíritu Santo, vemos que esa produce acción, esa produce trabajo, produce obra, esa produce ocupación, produce resultados. ¿Cuál? La verdadera fe que viene de parte de Dios. Amén. ¿Por qué hacer buenas obras? Bueno, en primer lugar, de lo que hemos aprendido, son evidencia de tu salvación. Si es que has nacido de nuevo, porque hay personas que no han nacido de nuevo, hacen buenas obras, sí, pero las hacen por ellos. ¿No es así? Y a veces puedan decir, yo la hago para Dios, pero mientras no tengas a Cristo Jesús en tu corazón, tú no tienes una plataforma para que Dios tome en cuenta esas buenas obras. Amén. Así que recuerde esto, las buenas obras no son condición para ser salvos, pero sí son consecuencia de nuestra salvación. Tú eres salvo, automáticamente vendrán buenas obras. También Martín Lutero lo dijo, las buenas obras no hacen a un cristiano, pero un cristiano hace buenas obras. Amén. ¿Por qué hacer buenas obras? Los cristianos hacen buenas obras por sobre todas las cosas, por amor a Dios, hermanos. No para hacer que Dios nos ame. Amén. Y Dios nos ama independientemente de lo que hagamos o hayamos hecho. Ahí lo demostró en la cruz con ese ladrón, ¿no es así? ¿Por qué hacer buenas obras? De lo que hemos aprendido son evidencia de tu salvación. ¿Por qué hacer buenas obras? En segundo lugar, glorifican al Padre. Dígalo conmigo, glorifican al Padre. Dice Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras, ¿qué cosas? Buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si usted ha tenido en alguna ocasión miedo a la oscuridad, miren nomás qué interesante. Aquí encontramos, wow, cómo se aprecia una brizna de luz o un rayo de luz, ¿no es así? Esa pequeña iluminación ilumina bastante. Así que imagínese usted como cristiano haciendo buenas obras,
qué tal impacto puede hacer en las demás personas. Pero vemos, hermanos, quiero que escuche esto. Dios nos ha llamado a ser luz en el mundo, no estrellas del mundo. Y cuando hablo de estrellas, estoy hablando de quedar bien con la gente para ser famoso de la gente. Ah, mira qué bien me cae por esto y por lo otro. Ah, porque estás quedando bien con ellos. Pero Dios nos ha llamado a ser luz en el mundo, hermanos, no estrellas del mundo, para quedar bien con ellos. Así que al ser luz, hacemos buenas obras. Juan el apóstol también escribió lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 58. Juan 15, 58 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Por qué? Porque entonces el mundo, hermanos, puede ver los resultados de una vida llena del Espíritu Santo a través del cristiano, y de esa manera estamos mostrando al mundo y que Dios es glorificado a través de ¿qué? De nuestras buenas obras. Amén. El enfoque no es hacia mí, el enfoque es hacia el Padre. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 10: para que andéis, del verbo andar, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Así que las buenas obras son lo mismo que fruto. Las acciones tuyas. Cuando vivimos una vida de buenas obras, ¿qué va a hacer el mundo? El mundo va a observar, va a ver, y al final ellos van a glorificar a Dios por lo que nosotros hagamos a través de esas buenas obras. Wow, esta persona sí ama a Dios. Mira qué bien. Está haciendo esto por aquel o por aquello y por esta razón, y rebosa un corazón agradecido en esas personas. Y esas palabras, mucho fruto y llevando fruto, es lo mismo que buenas obras. Y a través de ellas, Dios quiere que lo glorifiquemos. ¿Qué significa glorificar, hermanos? Significa dar dignidad, dar honor, dar alabanza, dar adoración. Así que las buenas obras que hagan los cristianos o que nosotros hagamos provocan que otros las vean y glorifican a Dios. ¿Y por qué hacemos buenas obras? Bueno, por amor a Dios, para agradar a Dios. Pero ese agradar a Dios no es para apaciguar la ira de Dios, como esos dioses paganos. No es así, no. La ira ya la llevó Jesús en la cruz por nosotros. Así que puede haber paz entre nosotros y Dios. Hacemos buenas obras, ¿por qué razón? Porque Dios lo manda y Dios pide que hagamos buenas obras. Y fíjese, es que yo voy a hacer buenas obras para que Dios me dé la salvación. No es así. La salvación es por gracia, a través de la fe. Y Dios me la regala gratis, sin que yo haga nada. Eso lo vemos en la cruz con ese ladrón. Así que la palabra obras simplemente significan las cosas que nosotros hacemos en nuestras acciones. Y siempre, hermanos, nosotros estamos haciendo obras, ¿sí o no? Usted hizo una obra hoy. ¿Qué obra hizo? Venir al templo. ¿No es así? Porque es lo que pide Dios, no dejando de congregarnos. ¿Estamos haciendo una mala o una buena obra? Estamos haciendo una buena obra. Ya sean otras, aparte de ser buenas obras, otras obras también pueden ser malas o pueden ser indiferentes. Pero nuestras buenas obras no nos pueden justificar ni nos pueden salvar. Y de ninguna manera tu obra, por muy pequeña o grande que sea, pueda justificar tus pecados o justificarte ante Dios. ¿Qué es lo que algunas religiones creen? Mira, tú haces esto y haz lo otro y Dios te va a perdonar. No es así. La salvación no se gana por obras, no se gana por méritos, sino, como dice Efesios 2:8, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, dice, es un don de Dios, un regalo de Dios. Y si es regalo, ¿qué significa eso? ¿Que usted tiene que pagarlo? No, es gratis. Así que, entonces, Dios quiere, hermanos, que practiquemos buenas obras para glorificar su nombre. Quiero que lea conmigo Mateo 5:16. Fue el que leímos al principio. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjese, y no solo las obras
glorifican a Dios, sino que la persona que está practicando esas buenas obras, esa persona también glorifica a Dios. Dice Isaías capítulo 43, versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Así que no solamente lo que usted hace para Dios, sino también la persona que hace eso para Dios, glorifica a Dios. Amén. Es un medio también para glorificar a Dios. Así que glorificamos a Dios alabándolo, amándolo, obedeciéndolo, sirviéndolo. Eso, a través de eso, son medios que Dios usa para glorificar su nombre. Y lo hacemos no por temor, no por castigo, sino porque Dios nos ama y somos sus hijos. ¿Y qué es el punto este? Respondemos a su amor. Amén. Y una manera de hacer que tu luz alumbre, como hemos visto en el versículo, es dando un buen ejemplo a los demás. Y cuando otras personas vean ese buen ejemplo, a través de esto, Dios va a ser glorificado, Dios va a ser honrado y Dios recibe la gloria. ¿Y qué hace Dios? Se satisface por lo que hemos hecho nosotros. Y quiero que repita esto conmigo. Dios se agrada con las buenas obras que atraen a otros hacia Él. Porque ¿cuál es el fin de Dios? Haz buenas obras, pero nomás para un día cuando tú vengas, pues yo te voy a dar un buen premio. Está bien, dice Dios, pero ese no es el fin. ¿Cuál es el fin? Que otras personas puedan ver esto. ¿Con qué fin? Para que sean motivados ellos también a buscar a Dios, acercarse a Dios. Ese es el fin de Dios, que Dios todo lo que hace con su iglesia o a través de su iglesia, Dios quiere que esté cobijado sobre un paraguas de salvación. Todo lo que ustedes hagan, varones, femenil, niños, una reunión, todo lo que sea que ustedes hagan, háganlo pensando en que la gente se acerque a Dios. Ese es el final de Dios, hermanos. Para eso Él murió. Amén. Así que, y no se trata de solamente, pues yo voy a glorificar a Dios solamente cuando esté bien, y es cuando yo voy a hacer cosas buenas para Dios y nada más, porque cuando todo está mal, pues no, Dios nos manda a hacerlo en todo momento. Amén. Creo que no debemos de tener el síndrome de la esposa de Lot. Tenemos que glorificarlo siempre. ¿Cuáles son las obras que glorifican a Dios? ¿Las buenas, las malas o las indiferentes? Las buenas. Amén. Usted dirá, bueno, ¿y cuáles son esas? En primer lugar, son obras motivadas con el fin de agradar a Dios. Hágase la pregunta, porque hay personas que, ¿por qué yo estoy haciendo estas buenas obras? Hágase la pregunta. Eso va a revelar la intención de su corazón. Entonces la intención tiene que ver mucho. Ahora, son obras motivadas con el fin de agradar a Dios. Ser cristiano, hermanos, no solo se trata de hablar bien, sino hacer bien para una persona o las personas. Y sobre todo, pensando en una persona. ¿Y quién es esa persona? Dios, hermanos. Fíjense lo que dice Deuteronomio 5:32. Mirad pues que hagáis, o sea, pensando en Él, que hagáis como Jehová vuestro Dios, no como lo pide tu padre, como lo pide la iglesia, como lo pide la sociedad, no, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Él dice, todo lo que tú vas a hacer, tú lo vas a hacer pensando en mí. Tu motivación debe de ser yo, dice el Señor. Así que son pensamientos, son palabras o acciones que se ajustan a la ley de Dios. Y no lo voy a hacer para recibir un aplauso, porque hay personas que lo hacen, pues quiero que me aplaudan, o para que la gente me agradezca, mira, muchas gracias por lo que tú hiciste. No, dice el Señor, no esperes nada a cambio, o para ser visto de la gente, o aparentar como aquellos fariseos que Jesús en una ocasión les dijo, wow, ustedes por fuera están elegantes, wow, hasta me admira. Pero ¿qué les dijo? ¿Cómo estaban por dentro? Estaban llenos de huesos secos, eran como sepulcros abiertos, porque Él miraba el corazón. Él se dio cuenta que ellos no lo estaban haciendo para agradar a Dios, sino para ellos, hacer, wow, que ahí en la esquina de las plazas, wow, qué
qué vestido, ¿ah? Dijo el Señor, pura hipocresía, porque él estaba viendo el corazón. Lo mismo Jesús le advierte a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 2, que debían evitar exhibirse haciendo buenas obras. ¿Para qué? Para que los hombres los alaben. Dice, no, les prohíbo que ustedes hagan esto. Y el Señor les dice en Mateo 6:2, cuando pues des limosna, dice, aún dice, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta, como, aquí estoy dando, tomen foto, miren, aquí es haciendo una ofrenda, ¿verdad? Dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. Como dice ese dicho de la gallina, ¿no? La gallina cacarea, ¿para qué? Ya puse un huevo, ¿verdad? Dice, no, dice, de esa manera no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen. Porque el hipócrita no solamente está pensando, no solamente está pensando en Dios, estoy pensando, ¿qué beneficio puedo sacar de esto? Está pensando en dos lados. Dice, en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El hombre ya le aplaudió, bien hecho, qué bien. Ya no te puedo recompensar. ¿Por qué? Porque la gente ya te aplaudió, porque gritaste, alábenme por lo que he hecho. Así que Dios no desea que lo hagas para agradar a una persona o a un grupo de personas. No, Señor, Dios quiere que si lo que tú vas a hacer lo hagas para qué. Señor, lo estoy haciendo por ti. Sea que me aplaudan, sea que me reconozcan, que me agradezcan o no, Señor, yo lo hice para ti. Y si la gente no lo hace, yo voy a estar contento y satisfecho y en paz, porque yo sé que lo he hecho para ti. Ese es el corazón que Dios busca, hermanos. Amén. Con el fin de agradarlo a Él, pensando en Él. Y es donde tus buenas obras cuentan para Dios. Amén. También, hermanos, las buenas obras que Dios aprecia son las que son motivadas por una preocupación genuina. ¿Hacia quién? ¿Hacia mí? No, hacia las demás personas. Porque no son hechas para ser alabados por las otras personas o para vanagloria del que lo hace, sino para Dios. Pablo así lo entendió en Colosenses capítulo 3, versículo 23 y versículo 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo para que te aplaudan. ¿Es lo que dice el texto? No, ¿qué dice? Hacerlo de corazón. O sea, no por interés, no por un aplauso, no por reconocimiento o no por fama o para que te den ahí una pequeña ofrenda. No, Señor, ¿qué dice el Señor? Hacerlo de corazón, como para los hombres. No, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de la gente vas a recibir. No, sabiendo que del Señor es presente o futuro. Futuro, dice, recibiréis. ¿Cuándo? En el tribunal de Cristo, hermanos. El Señor le va a dar su pago ahí. El Señor va a hacer ese juicio no para ver si entras al cielo. Vas a entrar al cielo porque has recibido a Cristo, has nacido de nuevo. Sí, pero ese juicio va a ser qué cosas buenas hiciste para yo darte el pago. Dice, recibiréis. El pago viene de Dios, no de los hombres. 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Hay algo que está destinado para usted, porque a Cristo el Señor servís. ¿Por qué Dios quiere que lo haga para Él? Porque las recompensas de las personas pueden ser egoístas. Me lo dieron por puro compromiso a lo mejor, o porque son temporales, o porque tal vez sean limitadas, o tal vez no son hechas con justicia, que a lo mejor me dieron. Vamos a decir, por esto que hiciste, mira, te voy a regalar $10, cuando a lo mejor debían de haber sido 20. No sé si me explico. No tienen sentido. Así que, y cuando las personas observan la motivación de nuestras obras sin esperar nada a cambio, esto glorifica a Dios. Amén. ¿Cuáles son las obras que glorifican a Dios? Primero, son obras motivadas con el fin de agradar a Dios, pensando en Dios. Señor, lo hago por ti, no por la gente. Dios ve eso. En segundo lugar, te recuerda a Samuel cuando no mire lo grande de su estatura, ni esto ni lo otro. Dice, yo miro el corazón, ¿verdad? En segundo lugar, son obras motivadas por amor a causa de su perdón. ¿Sí entiende eso? Yo lo hago, Señor, por lo que tú hiciste en mí.
yo lo voy a hacer. Señor, vengo a la iglesia no porque es domingo, yo vengo porque estoy agradecido. Amén. Por lo que tú hiciste en mi vida. Entonces son obras motivadas por amor a causa de su perdón. Dios las toma en cuenta. La base de tus buenas obras tienen que estar fundamentadas en amor, hermanos. En amor. El apóstol Pablo dijo acerca del propósito o intención correcta de nuestras acciones en el capítulo del amor. Primero a los Corintios capítulo 13, versículo 3, dijo el apóstol Pablo: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿cuánta gente? Como la Madre Teresa, y cuántas personas podemos hacer tantas buenas cosas por las personas, pero si yo lo estoy haciendo con la motivación incorrecta, no me va a servir de nada. Dice: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si aún, dice, entregase mi cuerpo para ser quemado. Pero ¿qué dice el Señor? Y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. ¿Ve usted la intención del Señor aquí? Si yo lo estoy haciendo por amor al Señor, ¿qué dice el Señor? Te las voy a contar. Pero si tú no las hiciste en base por amor, no importa que hayas dado lo mejor para los pobres, aunque hayas dado tu vida por ellos, si no lo hiciste por amor, en vano. Dice: de nada me sirve. Pero si son hechas en amor, ¿qué dice? Son reconocidas por Dios. Pero si no son hechas en amor, no son reconocidas por Dios. ¿Ve usted cómo es que Dios aún ve la intención de nuestro corazón? O sea, hay personas que hacen tantas buenas obras, pero si no lo hacen por amor, de nada sirve. Amén. Tito capítulo 2, versículo 14, ¿lo tiene? Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿De qué, hermanos? Celoso de buenas obras. No es de que, el Señor ya me salvó, la tengo hecha, voy a ir al cielo, gloria a Dios. No, dice, tienes un trabajo que hacer. ¿Cuál es? Celoso de buenas obras. Lo que está motivando el versículo es que una persona que ha sido redimida y perdonada por sus pecados, ¿qué dice Dios? Yo espero que tú hagas buenas obras, porque has sido perdonado, has sido salvado, tu vida ha cambiado. Ahora eso es lo que tú vas a hacer. Es lo que está diciendo el Señor. Una persona que ha sido redimida y perdonada de sus pecados por Dios, ¿qué va a hacer esa persona? ¿O qué espera Dios? Buenas obras para Dios, por amor a Dios. Jesús lo ilustró en Lucas capítulo 7, versículo 47, pero lo voy a leer en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Es lo que dice la Biblia, pero lo dice de otra manera para que lo podamos entender mejor. Fíjense lo que dice el texto. Lucas 7:47 dice: te digo que se puede ver que sus muchos pecados le han sido perdonados, y por eso ahora me demostró mucho amor. ¿Ve usted cómo Dios me salvó? Dios me perdonó. ¿Y qué hace la persona? Brota amor por Dios. Dice: pero el que poco se le perdona, poco ama. Entonces, ¿ve usted la diferencia? Que no depende de Dios, depende de nosotros. Y Dios ve eso. Dios me perdonó, yo lo voy a servir, le voy a agradecer y voy a hacer cosas buenas para y por Él. Muy bien, dice Dios. Amén. Aquellos hermanos que han experimentado el perdón de Dios entienden perfectamente esto. Pastor, el Señor me perdonó y me salvó cuando yo no lo merecía. Ahora yo esto lo hago por Él. Gloria a Dios, ¿verdad? Y afirman que lo hacen, o lo que ellos hacen, por amor a Dios, por lo mucho que Dios ha hecho en sus vidas. Amén. Sus buenas obras expresan amor y expresan agradecimiento a nuestro Dios, porque usted sabe que con nada podemos pagarle a Dios. Hay un bonito canto que dice: ¿con qué pagaremos al Señor? Con nada. No podemos con nada pagarle a Dios. Amén. En la vida cristiana, toda nuestra obediencia debe de ser un acto de gratitud, hermanos, por la gracia que Él ha mostrado en nosotros a través de Cristo, que no lo merecemos. Y cuando hacemos buenas obras, glorificamos a nuestro Padre Celestial.
Y le damos a aquellos que nos observan una razón para qué, para que ellos también no solamente glorifiquen a Dios, sino también para que sirvan a Dios. Glorificas a Dios cuando le dices no a las drogas. Glorificas a Dios que como joven le dices no a la fornicación. Glorificas a Dios cuando perdonas a aquellos que te ofendieron. Glorificas a Dios cuando sirves sin esperar nada a cambio. Glorificas a Dios cuando no maldices, cuando todo mundo maldice. Glorificas a Dios cuando no le sigues la corriente a tus compañeros tal vez de trabajo o amigos. Glorificas a Dios cuando vas la milla extra. Glorificas a Dios cuando volteas tu mejilla. Glorificas a Dios cuando devuelves bien por mal. Glorificas a Dios cuando no chismeas o sigues la corriente de aquellos que quieren chismear. Si lo haces para agradar a Dios y guardas sus mandamientos, usted va a tener grande recompensa por Dios. Amén. ¿Cuáles son las obras que glorifican a Dios? Primero, son obras motivadas con el fin de glorificar a Dios. En segundo lugar, son obras motivadas por amor a causa de su perdón. Y tercero, son obras motivadas dando testimonio de transformación, que tu vida ha cambiado, que eres una nueva persona y que Dios ha hecho un cambio en tu vida. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12, en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: ustedes viven rodeados de gente que no cree, y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal, pues como dijo Isaías, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman mal. Dice, sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, fíjese, si ustedes llevan, o sea que practican, por decir, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. Amén. Así que nuestras buenas obras están dando, hermanos, un mensaje bidireccional, o sea, hacia Dios y hacia la gente, o sea, en dos caminos. Una, glorificamos a Dios, y en segundo lugar, las personas nos observan de una vida cambiada, que es usted. Amén. Y a través de esto, la gente glorifica a Dios. Mira, era un borracho, oh, pero mira, hoy ya no toma, era bien maldiciente, mira, ahora mira, nada. Hay un cambio. Y sí es difícil, hermanos, sobre todo en medio de una generación liberal, vivir y hacer cosas buenas para Dios, ¿verdad que no es fácil? Y a veces todo el mundo haciendo de sus cosas, y usted ahí como cristiano, como, ay, hasta me da pena. ¿Sí o no? ¿Usted no se ha sentido incómodo de esa manera? Bueno, entonces no, ¿verdad? Y escuche esto, hermanos. En la generación antidios en la que nos ha tocado vivir, es una amenaza para nuestra fe. Las creencias liberales de nuestro tiempo son un riesgo para nuestra obediencia a Dios. Las tentaciones de hoy son más visuales y a la mano. Y aparte también son un obstáculo para nuestra santidad. Y por esa razón es que muchos cristianos están disminuyendo en sus buenas obras, mayormente por esa razón. Y por esa razón, ¿por qué? Fíjese, Romanos capítulo 2, versículo 21, fíjese lo que el apóstol Pablo aquí habla de los cristianos, ¿verdad? Dice él, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas o robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿tú adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, o sea, haces adoración también, dice. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Ve usted su testimonio, su ejemplo? Sus obras pueden ser un mal ejemplo para las personas. Y las buenas obras, hermanos, están disminuyendo
porque el cristiano está dando un mal testimonio, no haciendo buenas obras. Y usted dirá, no, ¿por qué razón? Porque Jesús mismo profetizó la razón del por qué muchos cristianos no harían buenas obras. Una generación anti Dios, creencias liberales y aparte tentaciones a la mano que han provocado una disminución de amor a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Jesús mismo dijo en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese es el amor a Dios, hermanos, lo que nos empuja, lo que nos estimula, lo que incita y lo que provoca a hacer buenas obras para Dios. Pero en el momento que se enfría ese amor que usted tiene por Dios, ya sea por el pecado, por lo que acabo de mencionar, o otras razones, ¿qué sucede? Todo se viene abajo. Y si el amor a Dios o de Dios o hacia Dios se apaga, ¿qué va a pasar? No va a haber buenas obras. ¿Por qué? Porque es el amor, hermanos, lo que nos motiva, nos impulsa. Es por Dios porque yo hago esto. Pero si ese amor por Dios ya no está ahí, ¿qué va a pasar? Eso va a disminuir. Entonces la triste realidad de esta profecía que Jesús menciona aquí es la que obra, fíjese nomás, hermanos, es que la obra del maligno, o sea, hablando del diablo, aumentará poco a poco, pero las buenas obras del cristiano irán disminuyendo progresivamente. Esto es una triste profecía, ¿no cree usted? Porque el Señor está diciendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, por tanta maldad, el amor de muchos cristianos va a menguar, se va a apagar. Qué triste que puede más el pecado que el amor a Dios, porque depende de la persona, cuál es su convicción. Y esto es triste, que la triste realidad de esta profecía es que la obra del maligno va a aumentar poco a poco, pero las buenas obras del cristiano irán disminuyendo progresivamente. No es casualidad, hermanos, que veamos tantos cristianos apartarse de Dios. No es casualidad más iglesias vacías o cerrándose. No es casualidad cristianos practicando lo que todo mundo hace y alegando, no es malo, ¿qué tiene de malo? Todo mundo lo hace. Esa es la realidad. Habrá tanta maldad en la tierra que el amor de los creyentes por Cristo va a ser debilitado. Lo estamos viendo. Es como si se nos dijera que la iniquidad se pondrá tan de moda, como quien dice que aún los hijos de Dios van a ser inclinados a ellas. Y esos cristianos son tan complacidos fácilmente siguiendo la corriente. Es un sentido como Esaú. ¿Usted recuerda a Esaú que negoció su primogenitura por un plato de lentejas? Es que voy a recibir esto a cambio, es que voy a lo otro, ¿verdad? Pero las verdaderas obras que agradan a Dios son obras motivadas, dando testimonio de transformación, hermanos, siendo luz, siendo la diferencia en medio de un mundo malo, como dijo el apóstol Pablo. El pecado de este mundo, hermanos, puede enfriar el amor del cristiano hacia Dios, sí, pero depende de mí. Y si se enfría el amor, ¿qué va a pasar con las buenas obras? Van a disminuir. Considero, hermanos, que el materialismo excesivo, tal vez, la vanagloria corporal, una espiritualidad superficial y la pereza del cristiano moderno de nuestro tiempo, creo yo, que confirman esta profecía. Recuerde que Dios quiere glorificar su nombre y mostrarse santo ante el mundo, hermanos. Y nosotros somos ese medio. Dios tenía a Israel un tiempo para hacer gloria para él, que dijo, no, perdiste tu oportunidad, ahora siguen los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros.
Por eso tu buen testimonio y tus buenas obras son bien importantes. Amén. Dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 23, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis ustedes. Sí, el mundo me profanó. ¿Qué dice Dios? No fue el mundo, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Que va a llegar el tiempo donde se van a arrepentir y van a cambiar. Cuando la gente a nuestro alrededor, hermanos, vea el poder y la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas, yo creo que entre todo eso tendrán sed de una relación similar. Oye, yo quiero tener eso que tú tienes, que a pesar de lo que ha pasado, mira, veo esto en ti. No quisiera que la gente dijera eso. Si un creyente solo practica una religión, pero no pone en práctica los mandamientos de Dios por amor a Dios, todo es en vano. El temor sin amor no es suficiente. El temor sin amor no es suficiente. El amor es la base, hermanos. El primer paso para glorificar a Dios, hermanos, sabemos que es aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador. Si tú no tienes a Cristo, ¿de dónde sacan ustedes eso? Que ciertas obras iban a contar y ciertas obras no. En los juicios, hermanos. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20, en el juicio del gran trono blanco, que aquellos que no hicieron, porque se van a abrir los libros y se van a leer las buenas obras y las malas obras de las personas, y de ahí Dios les va a dar una recompensa. Aunque usted diga, en un sentido indirectamente, si un día tú te vas a ir al infierno y tú hiciste buenas obras, ¿te van a ayudar o no? Te van a ayudar no para salvación, pero sí para que el grado de tu castigo sea menos. Porque Dios al final te va a mandar al infierno porque Él decidió hacerlo, no, porque tú lo rechazaste y no creíste en Él. Pero Él va a tomar en cuenta lo que tú hiciste, bueno o malo, y va a tomar todas esas cosas, va a decir, no, fuiste muy buena persona, pero sabes que en vez de darte el 100% de castigo, te voy a dar el 10%. Esa es la gracia de Dios aún en eso, hermanos. Porque Dios es justo. Pero para que tus obras se empiecen a contar es cuando tú recibes a Cristo. Esas obras no te van a llevar al cielo. ¿Vas a ir al cielo? Sí, pero esas obras que van a hacer, Dios te va a dar un galardón. Ah, mira, a ti te voy a dar poder sobre una ciudad, a ti sobre 10 ciudades, y a ti te voy a dar esto y lo otro, y Dios en su gracia va a dar sus premios. Amén. Así que el primer paso para glorificar a Dios es aceptar a Jesús en tu corazón para que esas obras cuenten a favor tuyo. Pero el segundo paso es hacer las obras, y es entonces donde Dios te va a recompensar. Amén. Termino con esto. Había 3 hijos jóvenes que al final se casaron y ellos dejaron su hogar. Se casaron, empezaron a trabajar y ellos empezaron a prosperar en sus trabajos. Llegó un día donde ellos se juntaron a platicar y discutieron de los regalos que, mira, yo le regalé esto a mamá, yo le regalé esto otro a mamá, como un medio de alabarla, agradecerle, honrarla, mimarla, chiflarla, como era la madre de ellos, pero que ella ya era una ancianita. Ok, el primero dijo, ¿qué creen? Yo le construí una casa a mi mamá porque era riquío. El segundo dijo, yo le envié un carro Mercedes a mi mamá, pero aparte con chofer, muchachos, para que vean, ¿verdad? Y el tercero se sonríe y dice, yo le gané a los 3. ¿Ah, sí? Ustedes recuerdan que a mamá disfrutaba leer la palabra de Dios. Todos los días a ella le encantaba hacer eso. ¿Y saben qué? También por su edad de ella, ya sabe que ella no puede leer bien. Ese es uno de los problemas de ella. ¿Y saben qué? ¿Qué creen que hice? Le mandé un perico fenómeno. A mi mamá, dice, me costó mucho dinero, pero ¿saben qué? Ese perico puede citar toda la Biblia de memoria. Se llevó a los ancianos un promedio de 12 años para enseñar al perico para que recitara la palabra de Dios de memoria.
Dice, no hay otro perico como ese que yo le mandé a mi mamá. Así que mi mamá dice el libro y el versículo o el capítulo. Mira, así empieza el periquito a decir y a citar esa palabra que mi mamá quiera. Pasaron unos días y ¿qué hace la mamá? En agradecimiento por lo que habían hecho sus hijos, ella decide hacerles cartas. En agradecimiento por lo que los 3 muchachos habían hecho. Milton, gracias, ¿verdad? Le escribe al primero, la casa que me construiste hermosa, muy bonita, pero está muy grande, mijo. Yo solamente vivo en un cuarto y ahora tengo que limpiar toda la casa. Al segundo, yo soy una anciana, mijo, para viajar, pero te agradezco ese auto y el chofer, pero me la paso mayormente en mi casa y pues rara vez yo viajo en ese Mercedes. Aparte el chofer es muy grosero. Al tercero le dice, ay, mi queridito Daniel, le escribe, tú tienes muy buen sentido del humor, siempre tú me das lo que me gusta. ¿Y sabes qué, mijo? El pollo estaba delicioso. Me chupé los dedos. ¿Quién ha comido caldo de perico? ¿Sabe qué, hermanos? Las buenas obras, aparte de que benefician a las personas, glorifican a Dios. Y cuando tú lo haces con un buen corazón, con amor y pensando en Dios, ¿qué va a hacer Dios? Dios te va a gratificar. Amén. Así que piense que cada vez que yo voy a hacer una buena obra, usted lo vaya a hacer, no lo haga pensando, ¿quién me va a aplaudir? ¿Quién me va a gratificar? ¿Quién me va a recompensar? ¿Voy a agarrar fama? Si usted lo hace con esa intención, no te va a contar. Tú tienes que hacerlo, Señor, yo lo voy a hacer para ti. Independiente que me lo agradezcan o no, me hagan cara buena o no, yo lo estoy haciendo para ti, Señor. Así que ellos y tú, pero yo y contigo, Señor, yo lo voy a hacer con esta intención y con un buen corazón pensando en ti. Créame que Dios le va a bendecir ricamente. Amén. Y sus obras van a contar. Cierre sus ojos, vamos a orar. En esta mañana, la base para que esas obras empiecen a contar, tú tienes que tener a Dios o a Cristo Jesús en tu corazón. Si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, por muy buena intención que tú lo hagas para Dios, no va a contar, porque la base es Jesús. Y lo segundo es tu intención, tu motivación. Así que si quieres empezar, como se dice, con el pie derecho, tienes que empezar con Jesús.